Entonces, bien, vámonos aquí con este que es el módulo 5 sobre sistemas y datos, análisis de sistemas y datos, ¿no? Entonces, aquí en este módulo se abordan los fundamentos que rigen la investigación forense digital con base, o más bien enfocándonos en el análisis de sistemas y datos. El objetivo de este módulo es revisar no nada más las herramientas y las técnicas disponibles, sino también la importancia de mantener la integridad de la evidencia digital durante todo el proceso de investigación. La investigación forense, pues ya lo saben, es una disciplina crítica que nos permite reconstruir la historia de un incidente, identificar los actores, quiénes son los actores que participaron en el hecho y métodos utilizados para lo que hicieron y preservar pruebas que pueden ser predeterminantes en procesos legales o disciplinarios. Entonces, este módulo que yo les recomiendo que realicen siempre las lecturas, los va a ayudar a enfrentar escenarios reales donde cada bit y byte puede ser clave para entender la naturaleza y el alcance de un incidente de seguridad. Entonces, voy a la primera diapositiva, es la agenda del módulo, lo que abarca, lo que aborda este módulo, que es los fundamentos del análisis forense. Aquí en esta parte de este módulo es centrarse en los principios básicos y, como ya saben, en la relevancia de la cadena de custodia que la traemos desde ya tiempo atrás, garantizando que se comprenda cómo presentar la evidencia desde el primer momento. Las herramientas forenses digitales, ya lo saben, está en Case, FTK y muchas, y que ya manejan inclusive inteligencia artificial, ¿no? Hay que revisar yo les recomiendo que se mantengan, hay por ahí una publicación que se llama Wired, luego les traigo otras que tengo por allí. Hay que mantenerse siempre actualizados porque hay herramientas que están saliendo nuevas que les pueden servir para trabajar más rápido, ¿no? Uno de nuestros problemas es todo el tiempo que nos tardamos en haciendo la imagen, todo el tiempo que nos tardamos en todo el procesamiento y es muchísimo trabajo, la verdad. Entonces, hay que ver también en la parte de análisis de sistemas operativos, ver la estructura y los artefactos clave de diferentes entornos de sistemas operativos para que ustedes puedan identificar y extraer información valiosa, ¿no? La cuarta, que es la recuperación y análisis de datos. Aquí estamos viendo cuáles son las técnicas para recuperar información eliminada y extraer evidencia significativa, incluso en aquellos escenarios donde se han intentado borrar rastros. Luego la integración y aplicación práctica. Ustedes deben de entender cómo se deben unir todas las piezas para poder construir una narrativa forense coherente, presentando los resultados dentro de un contexto mucho más amplio en la investigación. Entonces, este módulo 5 representa la transición, vamos a decir que de toda la teoría a la práctica, y eso les permite aplicar metodologías rigurosas en el laboratorio forense y en investigaciones reales. Vámonos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver los objetivos, que son los que vienen en el módulo, que es definir las prácticas y recursos para respaldar una investigación forense digital completa. Y esto significa conocer los procedimientos y las herramientas que garantizan la validez de la evidencia. El objetivo 2, que es identificar todos esos métodos necesarios para mantener la integridad de la evidencia digital durante todo el proceso de análisis, garantizando que pues los resultados sean confiables y sobre todo admisibles, ¿no? El siguiente es demostrar conocimientos prácticos en el análisis de sistemas y datos utilizando herramientas forenses especializadas, desarrollando habilidades técnicas avanzadas para la extracción y el análisis de información. Y el objetivo 4 es interpretar resultados forenses en el contexto de una investigación completa, integrando tanto los hallazgos en una narrativa que esta narrativa aporte valor
a la resolución del incidente, ¿no? Entonces, ustedes deben de estar formándose con todos estos conocimientos y habilidades para contribuir de manera efectiva a investigaciones forenses digitales, tanto en el ámbito técnico como en el estratégico. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí estamos hablando de una transición crítica que es desde el incidente que ocurrió hacia el camino al laboratorio. Y esta es una transición de escena, ¿no? Entonces, aquí el análisis forense digital actúa como un puente entre lo que ocurre en el lugar del incidente y las conclusiones que finalmente vamos a presentar en una investigación. Esta transición no es un simple traslado de evidencias, sino todo un proceso que exige precisión meticulosa y un enfoque metodológico riguroso. De acuerdo con estudios recientes, digamos que el 87% de las investigaciones digitales exitosas van a depender directamente de la calidad con la que se realiza esta transición, es decir, de cómo se va a recolectar la evidencia en el campo y cómo se traslada y analiza posteriormente en el laboratorio, ¿sí? Esto señala que es muy importante no subestimar ninguna etapa del proceso. Cuando estamos en el laboratorio forense digital, la ciencia se convierte en la herramienta principal para la investigación. Aquí nosotros tenemos la tarea de transformar datos que en un primer momento pudieran parecer inconexos en narrativas coherentes y sólidas, capaces de soportar tanto el escrutinio legal como el técnico. De pronto encontramos conversaciones de que alguien tuvo un problema de salud y en primera instancia no lo relacionamos, pero después a lo largo de la investigación nos damos cuenta que esa fue la razón por la que ocurrió todo. Entonces, hay un doctor, el doctor Ricardo Méndez, que es un especialista en forense digital, que él dijo que la transición de la escena desde el incidente hasta el laboratorio es como pasar de recolectar piezas de un rompecabezas a comenzar a ensamblarlo. Y es a lo que me refiero, que de pronto no nos dimos cuenta que en esa conversación hablaban de la enfermedad de una persona y no nos dimos cuenta que era la pieza central del rompecabezas. Y cada paso tiene que ser documentado y cada decisión debe estar fundamentada. Entonces, tenemos que entender que la calidad de nuestro trabajo en esta fase inicial puede, pues, determinar el éxito o el fracaso de toda investigación. La documentación exhaustiva, la cadena de custodia, a veces decimos, ay, es que todo. Sí, pero es que ahí es donde debemos de justificar que cada acción, por qué sucedió, porque son elementos que no pueden ser descuidados en ningún momento. A mí me genera mucha tensión, la verdad, la cadena de custodia me genera mucha tensión, hasta gastritis yo creo que me da, pero es mejor que, sentir esa presión que descuidar algún elemento. Vámonos a la siguiente diapositiva sobre las herramientas forenses. Aquí, bueno, pues ya saben, las de siempre, ¿no? El FTK, el ENCASE, que son con las más se usan. La otra es la del perrito, ahorita se me fue el nombre. Este, hay muchas, ¿no? Hay inclusive muchas para teléfono, hay muchas para datos volátiles, ¿no? FTK, pues es una suite, ya la han usado. Y su principal fortaleza de esta radica en la capacidad de indexar, buscar y analizar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, ¿no? Eso es lo que yo hablaría más en concreto sobre FTK. También es muy rápida en el procesamiento, y tiene muy buena capacidad para recuperar archivos eliminados. Yo la he utilizado para esa recuperación. También te permite recuperar correos electrónicos y algunos otros artefactos del sistema. La verdad es que yo no abandonaría jamás FTK. Entre sus funcionalidades clave, por ejemplo, es que hay una indexación avanzada
y eso te permite hacer búsquedas rápidas y precisas. También te ayuda, te digo, con la recuperación de los datos eliminados. Eso te ayuda, ¿sabes qué? También a la reconstrucción de eventos, porque la gente borra lo que, pues, normalmente cuando ha cometido un tipo de acción de estas, lo que la puede comprometer, ¿no? En otros casos, pues sí te encuentras cosas que no vienen al sentido, pero es un trabajo muy arduo y esa reconstrucción te permite tener una línea temporal, porque la línea temporal en todos los casos es lo más importante. Tienes que ir colocando en tu línea temporal cómo fueron sucediendo los hechos y eso es lo que te ayuda a armar el caso. También en FTK te puedes hacer análisis de correos, como ya les había dicho, los metadatos, que es lo súper, la verdad, y es fundamental para investigaciones, por ejemplo, de fraude o de fuga de información. El otro, el Encase, ese siempre ha sido un líder en la industria, ¿no? Tiene capacidades avanzadas para la adquisición, análisis y presentación de evidencias, como lo dice ahí, tiene adquisición forense certificada, eso sí, que eso te ayuda a garantizar la integridad de la evidencia, análisis detallado de registros y sistemas de archivo, generación de informes exhaustivos, como lo dice ahí, esenciales para la presentación ante cualquier autoridad, ¿no? Hay algunas herramientas como el perrito que se llama Autopsy, está también el X-Waste, el que es buenísimo es el Celebrity para los móviles. Entonces, yo les recomiendo que descarguen o se metan a esta plataforma, ya se los había dicho, ¿cómo se llama? Es una plataforma donde hay casos para analizar. Se llama, oye, ahorita se me fue otra vez el nombre, ya se los había ya dado. Pero ahorita me acuerdo y les digo, esta plataforma tiene casos reales, entonces yo les diría, no les van a dar la solución, ellos no te dan la solución nunca. O sea, ellos no te van a decir cuál es la resolución del caso, porque como es para caso académico certificado, pues no te lo van a dar, ¿sí? Pero lo padre de eso es que tú puedes tener acceso a todas esas artefactos y los puedes ir analizando y usando las herramientas para que puedas ir practicando, ¿no? Te dicen qué es lo que te dan todo el detalle del caso y eso es lo que te ayuda también a practicar, ¿no? Entonces, hay que tener ese conocimiento técnico y eso también les va a ayudar a tener como más intuición para obtener, aumentar ese valor que se tiene que tener cuando se trabaja en este tipo de análisis. Entonces, ahora, bueno, ya dejando de lado estas que ya las habíamos discutido también en alguna clase, eh, el conocimiento del sistema, y es parte de lo que es este módulo, ¿verdad? Porque vimos los registros y todo esto con estas prácticas que están es bastante sencillo. Entonces, hay que saber utilizar las herramientas, y esto obviamente no nos convierte exactamente en expertos, ¿no? Es como si por tener un desarmador ya somos mecánicos. Pues no, hay que usarlas, que es lo que les decía yo hace rato. Hay que, tener conocimientos de arquitectura de hardware, por ejemplo, conocer los componentes físicos de los sistemas, cómo funcionan y de qué manera almacenan los datos. Ya estamos aquí porque ya tenemos todos esos conocimientos. Estamos en maestría porque ya tenemos muchas cosas de arquitectura que son indispensables, porque eso nos va a permitir identificar vectores de ataque o manipulación de la evidencia. También tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que dominar los sistemas operativos porque sí que tenemos que tener una comprensión detallada de cómo los diferentes sistemas operativos, ya sea Windows, Mac, Linux, son los que más se usan, gestionan los archivos, los procesos, memoria y registros. Cada sistema tiene particularidades que pueden ser claves durante una investigación. Y nosotros en este ramo tenemos que dominar Linux. Sí, sí tenemos que conocer a fondo Windows, claro, pero sí también tenemos que dominar Linux.
Aplicaciones también y servicios, también tenemos que estar muy familiarizados con el comportamiento normal y anómalo de aplicaciones comunes, de bases de datos, de servicios de red, y eso nos da una visión de que eso que está sucediendo puede indicar un incidente de seguridad. También otra cosa que tenemos que tener muy clara son las interconexiones de sistemas. Hay que entender cómo interactúan los distintos componentes y subsistemas. Estas interacciones obviamente van generando huellas digitales únicas que pueden ser muy importantes para reconstruir la secuencia de un incidente. Entonces, el dominio de estas herramientas es solo una parte del trabajo. El verdadero valor del profesional de ciberseguridad consiste en su capacidad para comprender el funcionamiento integral de los sistemas, lo que permite interpretar correctamente la evidencia y tomar decisiones informadas durante una investigación. Yo vi muy claro ese conocimiento el otro día en Edgar cuando expuso las prácticas anteriores. este, Me impresionó la manera en la que domina el lenguaje, los tecnicismos y qué pasa y por qué pasa y para qué pasa. Así, eso es lo mínimo que debemos de tener todos. Esa capacidad de análisis porque tiene un entendimiento claro de los sistemas, de cómo están funcionando y de cómo están ocurriendo los procesos al interior de los equipos. Bien, ahora vámonos a la siguiente sobre análisis de sistemas operativos. Y aquí es que cada uno de estos Windows, Mac y Linux, tienen estructuras y artefactos propios que pueden ser fuentes críticas de información durante un proceso de investigación. Como ya lo vimos en la práctica, el registro de Windows tiene una base de datos jerárquica que almacena configuraciones importantes del sistema y de las aplicaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, podemos revelarle estos cambios en la configuración, qué fue lo que se instaló, qué fue lo que sucedió en algún momento y la actividad de los usuarios. El prefetch y el superfetch son archivos que permiten identificar patrones de uso de aplicaciones. Eso nos va a ayudar a reconstruir la actividad reciente del sistema. Los registros de eventos que nos van a dar, bueno, ellos nos dan un historial detallado de actividades del sistema y de seguridad, como pueden ser los inicios de sesión, los errores, las advertencias. Por otro lado, los archivos de paginación e hibernación. Aquí es interesante porque puede haber fragmentos de datos valiosos, inclusive información sensible que estuvo en la memoria. El USN Journal es un registro de cambios en el sistema de archivos NTFS y por ejemplo, es muy útil para rastrear modificaciones en archivos y directorios. Eso es en Windows. Ahora, en Mac, aquí hay unos archivos .plist que almacenan las preferencias y configuraciones tanto del sistema como de las aplicaciones, permitiéndonos reconstruir el entorno del usuario. El Unified Logs, a partir de macOS Sierra, hay un sistema centralizado de registro que facilita la correlación de eventos a lo largo del sistema. El metadatos de Spotlight, estos nos proporcionan información detallada sobre archivos y su uso, incluyendo búsquedas y accesos recientes. Y también, por supuesto, el Time Machine, no lo olvidemos, en Mac, este puede tener versiones históricas de archivos, resultando muy útil, sobre todo para recuperar información que ha sido eliminada o modificada. Entonces, ahora, en cuanto a Linux, pues tenemos los registros del sistema que están ubicados en var/log. Estos contienen información detallada sobre actividades del sistema. También tienen accesos, también errores. Luego, en Linux, en el historial de bash, nos permite conocer comandos que fueron ejecutados por los distintos usuarios y esto nos puede dar la pauta de acciones sospechosas o maliciosas. El Systemd Journal, nos da registros estructurados de eventos del sistema.
y eso nos ayuda también a auditoría y análisis de incidentes. Y el crontab, esta es una programación de tareas automatizadas que nos puede revelar actividades recurrentes o automatizadas que podrían estar relacionadas tal vez con ataques persistentes. Entonces, como podrán observar, cada sistema operativo presenta artefactos y estructuras únicas y nosotros como investigadores es importante conocer dónde buscar en cada entorno para maximizar la eficacia del análisis. La comprensión profunda de estos puntos clave nos va a permitir identificar, preservar y analizar la evidencia digital de manera eficiente y precisa, incrementando así el valor de nuestras investigaciones en ciberseguridad. El otro día decía su compañero muy atinadamente que montar un laboratorio de ciberseguridad forense es algo costosísimo, no es tan sencillo. Más allá de todo el equipo físico que se tiene que comprar, porque inclusive hay veces en las que se tiene que restaurar un disco duro, entonces hay que abrirlo. Yo no hago eso, pero lo llevo con un tercero que lo hace, que los desarma y puede volver a montar el plato en otra unidad. Y bueno, hay muchas cosas que se trabajan en todo esto, ¿no? No somos expertos en todo y por lo mismo nos tenemos que especializar, tenemos que ser buenos en algo en muy particular. Ciertamente es muy costoso tener un laboratorio de análisis forense, pero nos podemos volver peritos, y hay cosas que podremos tomar, hay cosas que no podremos tomar, pero más allá de eso, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, donde tenemos que asesorar a las empresas, donde tenemos que brindarles esa seguridad, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo para anticiparnos. Nuestro trabajo en el área de informática es muy vasto, es muy estresante y sobre todo lleva mucha visión, ¿no? Yo sí quisiera que a ustedes al terminar esta maestría es como estar, se den cuenta que es como estar en un mirador donde están viendo toda la ciudad y saben dónde está cada cosa. Y eso es lo menos que yo espero de ustedes. No nos podemos volver especialistas en todo porque eso es imposible, pero sí estoy segura que al terminar esta maestría, ustedes van a poder identificar cada cosa y saber cómo la pueden atajar. Y obviamente todo lleva siempre constante capacitación, actualización. Lo único que nos damos cuenta es todo lo que ignoramos, ¿sí? Y que sí podemos atacarlo, ¿ok? Entonces, es importante y muy valiosa que ustedes obtengan los conocimientos en estas herramientas, pero también que tengan mucha claridad en redes, que tengan mucha claridad en bases de datos, en archivos, en registros, en muchas cosas que, híjole, no nos da tiempo, ¿no? Pero tenemos que ir dejándolo un poquito, darnos una hora al día a lo mejor para estudiar. Y si no pudimos una hora, a lo mejor 20 minutos, pero sí me gustaría que vieran toda esta parte de todos los conocimientos que debemos de seguir teniendo todos los días, porque además como los sistemas van cambiando, es necesario que, que nosotros nos vayamos actualizando. Entonces, bien, vamos a ver técnicas de recuperación de datos. Y aquí veremos las principales técnicas. Son metodologías para la investigación y nos permiten tomar información que en principio pudiera considerarla perdida o inaccesible, ¿no? A través, por ejemplo, del carving de archivos. Esta técnica consiste en la recuperación de archivos con base en sus firmas de bytes características, es decir, los encabezados y pies de archivos sin depender de la estructura lógica del sistema de archivos. El carving en particular es muy importante cuando las tablas de asignación están dañadas o los archivos han sido eliminados, porque esto nos permite identificar y extraer datos únicamente a partir de sus patrones binarios. Entonces, de esta forma, nosotros podemos recuperar información incluso en escenarios donde los métodos tradicionales nos están fallando.
Para la recuperación de archivos eliminados, aquí lo que hacemos es aprovecharnos del hecho de que la mayoría de los sistemas operativos, al eliminar un archivo, simplemente lo marcan como tal en las tablas de asignación, pero no borran inmediatamente su contenido físico. Eso ustedes ya lo saben, es como haber borrado el índice analítico de un libro, pero pues ahí está adentro el contenido en el libro, no es que haya sido borrado como tal, ¿no? Eso sí lo saben ustedes. Entonces, la recuperación implica examinar las entradas del directorio, las tablas de asignación y el espacio no asignado del disco para poder reconstruir estos archivos que fueron supuestamente eliminados. Ya saben que nada es borrado, pero cuyos datos aún permanecen en el dispositivo y con mucha suerte no han sido sobrescritos. El tercero, el análisis del slack space, es el espacio entre el final lógico de un archivo y el final del último clúster asignado a ese archivo. Este espacio en particular llega a contener fragmentos de datos antiguos que no han sido sobrescritos y que pueden proporcionarnos pistas valiosas durante toda la investigación. El análisis del slack space es fundamental para identificar información residual que pudiera ser valiosa para el caso. Luego, obviamente, el análisis de memoria volátil y esta técnica se centra en la captura. Me gustaría que lo hicieran en sus equipos. Y análisis del contenido de la memoria RAM nos permite identificar procesos en ejecución, conexiones de redactivas, datos que no han sido guardados en disco. Digamos que el análisis de memoria volátil es crítico para detectar amenazas persistentes avanzadas como malware que solamente opera en memoria y que no deja rastros persistentes en el sistema de archivos. Entonces, cuando nosotros hacemos una combinación estratégica de estas técnicas, eh, nos permite, como investigadores, tener como una visión más completa de las actividades que fueron realizadas en un sistema comprometido. Y así de esta forma podemos reconstruir los eventos, identificar las amenazas y recuperar información clave, ¿no? Que para la resolución de cualquier incidente de seguridad. Entonces, a la otra cosa importante, y que parece una bobada, pero no lo es el arte de hacer las preguntas correctas. Entonces, más allá de todo lo que hemos platicado, de conocer los sistemas y todo ese rollo técnico, este, lo que realmente les va a ayudar muchísimo y de forma excepcional es su capacidad para preguntar, para contextualizar y para correlacionar la información que se encuentra en los dispositivos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el análisis forense digital no nada más es una cuestión de recolectar datos, no somos máquinas. Tenemos que entender la importancia de esa información y su relación con el incidente investigado. Como les decía yo hace rato, la enfermedad de esta persona, y tenemos que desarrollar una mentalidad crítica y analítica que nos permita ir más allá de lo evidente. Entonces, veamos los tres ejes principales para formular preguntas efectivas. La contextualización. Debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo encaja este artefacto en la línea temporal del incidente? Otra ¿es consistente con otros hallazgos o representa una anomalía que merece mayor atención? Eso es para la contextualización. Y la contextualización lo que hace es que nos permite situar cada evidencia en el marco general del incidente, evitando, por ejemplo, interpelaciones aisladas o cosas fuera de contexto. Luego tenemos la correlación. Aquí buscamos identificar relaciones y patrones. ¿Qué otros elementos, yo me preguntaría, qué otros elementos se relacionan con este hallazgo? O la otra pregunta podría ser, ¿existen patrones reconocibles que puedan sugerirme un comportamiento específico o una técnica en particular? Es decir, que yo debo de correlacionar para detectar conexiones entre diferentes evidencias. Esto puede revelarnos muchas veces tácticas, técnicas o procedimientos empleados por un atacante.
La siguiente es la causalidad. Y aquí, por ejemplo, es donde nos debemos de preguntar el origen de los artefactos, es decir, ¿qué eventos desencadenaron la creación de este artefacto? ¿Esto fue resultado de acciones automáticas del sistema o de la intervención humana directa? Entonces, comprender la causa o la causalidad nos va a ayudar de forma definitiva a reconstruir la secuencia de eventos y a distinguir entre actividad legítima y maliciosa. Entonces, yo quisiera que se den cuenta que hay que mantener un equilibrio entre el escepticismo saludable, porque nosotros ante todo somos escépticos, somos científicos, y y la apertura a múltiples interpretaciones. Esta habilidad se cultiva con la experiencia y es lo que realmente marca la diferencia entre simplemente encontrar evidencia y comprenderla en el contexto más amplio de la investigación, ¿no? Vámonos a la siguiente diapositiva, que es sobre la integridad de la evidencia, y eso, quiero que sí quede claro que es un pilar fundamental, porque este concepto no solo es una buena práctica técnica, sino constituye un requisito legal esencial para que cualquier investigación tenga validez ante un tribunal, ¿ok? La adquisición, ¿no? Aquí hay que usar bloqueadores de escritura a nivel hardware para evitar cualquier modificación accidental de los datos originales. Además, hay que crear imágenes forenses bit a bit, lo que garantiza que vamos a obtener una copia exacta del medio original sin alteraciones ni omisiones. La verificación, es decir, que una vez que ya hemos adquirido esa evidencia, debemos de calcular, yo el otro día, ¿se acuerdan que les dije que yo lo primero que hago es calcular el hash? Y aunque me lo dé FTK, yo hago un cálculo previo, como MD5, SHA1, SH256. Estos valores actúan como huellas digitales de los archivos y nos permiten demostrar que la evidencia no ha sido alterada en ningún momento. Eso es recomendable que se haga de manera independiente, a veces por un segundo investigador, porque cuando estamos en asuntos legales necesitamos esa segunda validación para garantizar la confiabilidad del procedimiento. El almacenamiento implica que la evidencia tiene que ser almacenada en instalaciones seguras con acceso controlado. Es imprescindible llevar un registro detallado de cada persona que accede a la evidencia. Y fíjense que esto se vuelve un hábito en la vida. O sea, si yo llevo cadena de custodia para todo lo que hago de manera regular dentro de la organización, a veces nos evita problemas. O sea, aunque no estemos llevando un análisis forense como tal, el hecho de que nosotros tengamos ese, digamos que mal hábito, entre comillas, nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, si yo en el almacenamiento lo tengo todo controlado, registrado, yo ya estoy haciendo como un hábito ese registro de la cadena de custodia que nos va a servir para todo. Luego, el análisis, se debe trabajar únicamente con copias de la evidencia original, nunca con los originales no se tocan. Cada paso del análisis debe ser documentado de forma exhaustiva, incluyendo las herramientas, la versión, que sí se tiene licencia, cuál es su configuración. Esta documentación sobre el software es muy importante para que a la hora de reproducirse y de que ustedes puedan responder cualquier cuestionamiento legal. Luego viene pues la parte de la presentación, que debemos de ser capaces de demostrar que la evidencia que presentamos es idéntica a la recolectada originalmente. Esto implica presentar una documentación completa de la cadena de custodia y de todos los procedimientos realizados de modo que la evidencia pueda resistir cualquier impugnación legal. Entonces, todo esto se llama mantener la integridad de la evidencia. Y en una investigación puede ser técnicamente impecable, pero si no se puede demostrar de manera concluyente la integridad de la evidencia, todo el caso se puede ir abajo, ¿no? Entonces,
no es una cuestión técnica, es el pilar ético de nuestra profesión. Vámonos a los artefactos digitales. Entonces, estos artefactos, llamados artefactos, constituyen las principales fuentes de evidencia digital y nos permiten reconstruir eventos, identificar actores y comprender el alcance de un incidente. Se llama digitalcorpora.org. Búsquenlo, no se les olvide apuntarlo, porque allí vienen casos que pueden ustedes analizar. El primero es de los artefactos de navegación web. Aquí, ¿qué son estos artefactos? Bueno, pues son historiales de navegación y caché, cookies, datos de formularios, descargas, marcadores y extensiones instaladas. Todos estos elementos nos permiten rastrear la actividad del usuario en la web, identificar sitios visitados, credenciales almacenadas y posibles vectores de ataque. Luego tenemos el correo electrónico. Aquí se consideran archivos de correo como PST, OST en Outlook y Inbox, que son Thunderbird, Gmail. También clientes de mensajería instantánea e historiales de videoconferencias. Allí hay que analizar estos artefactos y esto es importante para detectar, por ejemplo, comunicaciones sospechosas, intentos de phishing o exfiltración de información. Luego tenemos a los sistemas de archivos. Aquí son los metadatos, ¿no? Por ejemplo, fechas de creación, modificación y accesos. Atributos y permisos, rutas alternativas de datos, las ADS en NTFS, también instantáneas o versiones anteriores. Todo eso nos va a permitir reconstruir la manipulación de archivos y detectar, por ejemplo, posibles ocultamientos o alteraciones de evidencia. Luego viene del lado derecho los registros y los logs. Aquí son los logs de eventos del sistema, aplicaciones, firewall, autenticación. Nos van a servir para trazar la cronología de los hechos e identificar accesos no autorizados y correlacionar actividades sospechosas. Luego al final tenemos los artefactos de red, que aquí tenemos estas que son las capturas de tráfico, las PCAP, también el historial de conexiones, configuraciones de red y de registros, DNS. Todos estos artefactos nos permiten identificar comunicaciones externas, por ejemplo, transferencias de datos y, pues no sé, posibles canales, ¿no? De comando y control. Así que esta correcta identificación, preservación y análisis de estos artefactos digitales, pues es la base de cualquier investigación forense en ciberseguridad. Nos permiten toda esa reconstrucción de hechos con precisión y nos dan la oportunidad de aportar evidencia sólida para la toma de decisiones o acciones legales. Vámonos a la importantísima línea temporal. Esta nos ayuda a reconstruir toda la historia. Esta es una metodología, no es así como que, ay, pongo las fechas y ya estoy ahí bien feliz, ¿no? Porque hay que reconstruirla con precisión. ¿Qué ocurrió, cuándo y en qué secuencia? Correlacionando eventos provenientes de múltiples fuentes. Antes de que se me olvide, hay otra cosa importante que incluir, que es el mapa de actores. En el mapa de actores yo pongo quiénes son los usuarios que están interviniendo y les pongo una línea que los une a los que están relacionados. Eso me permite armar en mi cabeza y además eso también se incluye en el informe de investigación. Es muy útil. Se incluye este diagrama, es un diagrama que pueden hacer pues en ¿cómo se llama? Esta aplicación que pueden usar con su cuenta de Gmail, Lucid Chart. Pueden hacerlo en Lucid Chart. La verdad es que la rayita de este actor con este actor es súper importante también a la hora de armar la línea temporal. Entonces, aquí primero se hace una recopilación de marcas de tiempo
Y este paso consiste en una extracción sistemática de todas estas marcas desde las diversas fuentes, como pueden ser todos estos archivos de registros, bitácoras, metadatos, ¿no? Y hay que considerar posibles discrepancias entre zonas horarias, y eso es muy importante porque a veces una mala interpretación y ha pasado. Ustedes y yo estamos en diferentes horas, y si yo estoy analizando los hechos con el horario de Ecuador en lugar del horario de México o viceversa, pues estoy teniendo un problema, ¿no? Y esto da pie a que la persona o el usuario o el actor era inocente, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser una cuestión muy, muy seria. Hay que tener claro la hora en la que se está poniendo, ¿no? Luego la normalización es el segundo aspecto, así que una vez que ya han sido recopiladas todas las marcas de tiempo, hay que convertirlas a un formato estándar y a una zona horario común, ¿no? Esto lo que facilita es la comparación y la correlación entre eventos provenientes de diferentes fuentes de datos, eliminando obviamente ambigüedades y asegurando la coherencia temporal. Luego viene la correlación. En esta etapa lo que vamos a hacer nosotros es identificar las relaciones de causa-efecto, es decir, relaciones causales entre eventos y agrupamos y y agrupaciones de actividades relacionadas. Aquí el objetivo es revelar esos patrones y secuencias de comportamiento significativa. Esto nos permite a nosotros entender la dinámica del incidente y detectar posibles cadenas de ataque. Luego viene el análisis de anomalías. Aquí buscamos inconsistencias temporales, por ejemplo, brechas sospechosas o agrupaciones inusuales de actividad. Digamos que este tipo de anomalías pueden indicar manipulación intencional, intentos de ocultar o comportamientos maliciosos y son claves para detectar acciones encubiertas dentro de la infraestructura analizada. Luego viene la visualización y aquí es donde hacemos una representación gráfica de la línea temporal para facilitar esa comprensión de secuencias complejas de eventos, ¿no? Esta visualización es esencial para comunicar hallazgos a audiencias técnicas o audiencias no técnicas, no importa, y qué es lo que va a asegurar que los resultados de la investigación sean entendibles y para cualquiera, ¿sí? Entonces, una línea temporal bien construida nos va a arrojar patrones que de otro modo permanecerían invisibles, ¿no? Ocultos. Esto nos convierte en una herramienta que es una columna vertebral de muchas investigaciones forenses exitosas. Por eso es importante dominar esta técnica y es importante para cualquier profesional de ciberseguridad. Vámonos a la siguiente diapositiva sobre los desafíos contemporáneos en el análisis forense y, ¿por qué no decirlo?, el cifrado, el uso extensivo de cifrado fuerte ya representa una barrera importante para la obtención y análisis de evidencia digital. Eso es muy cierto. Perdón. Las técnicas tradicionales de análisis forense como la búsqueda de claves en memoria o el análisis de artefactos no cifrados, están muy limitadas por la robustez de los algoritmos modernos. Además, existen consideraciones legales y éticas en torno a la explotación de vulnerabilidades para romper el cifrado, lo que además nos está añadiendo una capa adicional de complejidad en el trabajo forense. El segundo desafío, obviamente, es la computación en la nube, porque la dispersión de datos en múltiples jurisdicciones y proveedores de servicios en la nube nos complica tanto la adquisición como el análisis de la evidencia. Y me ha pasado que de pronto, aunque se puede que pedirle algo a Facebook, te tardan demasiado tiempo, ya cuando te lo van a dar, ya se murió el asunto, ¿no? Los investigadores nos tenemos que familiarizar con interfaces de programación de aplicaciones, las APIs de los proveedores, y también nos tenemos que involucrar con los procedimientos legales para la transferencia de datos entre países. Es algo que también tenemos que tener muy claro
Y también es importante desarrollar técnicas para correlacionar información dispersa en diferentes ubicaciones y plataformas. Luego, por si fuera poco, los dispositivos IoT y los dispositivos emergentes que están conectados, que pueden ser sensores, cámaras, dispositivos portátiles, y esto nos da nuevos vectores de evidencia digital. Sin embargo, esta diversidad implica que cada uno puede requerir un enfoque analítico diferente, herramientas específicas. Acuérdense que para presentar un análisis forense legal, tienen que tener la licencia, no puede ser un software pirata, ¿eh? Y otra cosa, la falta de estandarización y la rápida evolución tecnológica, pues también nos la pone difícil para un análisis de la evidencia. Luego, el antiforense. Hay técnicas muy especiales para obstacularizar el análisis forense, como puede ser algo tan simple como un limpiador de disco, puede ser un ofuscador de datos, pueden ser temporizadores de bombas lógicas. Y todas estas técnicas lo que están buscando es eliminar, alterar o dificultarnos el acceso a la evidencia digital. Por eso, hay que mantenernos, que es lo que vuelvo a lo mismo, hay que mantenernos estudiando, desarrollar contramedidas innovadoras para contrarrestar estas técnicas. El otro problema o desafío muy serio es el volumen de datos, porque pues obviamente con la Big Data se genera una sobrecarga en los recursos de análisis tradicional. La aplicación de técnicas avanzadas de análisis como la inteligencia artificial y la automatización se vuelve esencial para filtrar y priorizar esos grandes volúmenes de datos, ¿no? Permitiéndonos de esta forma identificar la información más relevante para la investigación. O sea, nosotros ya no podemos darnos el lujo de no usar inteligencia artificial. Todos estos desafíos obligan a nosotros a evolucionar, a adoptar nuevas tecnologías, a pensar fuera de la caja, a tener pensamiento lateral, a aplicar metodologías, marcos legales, y solamente así nos vamos a poder mantener efectivos en un entorno digital en constante transformación y que además cada vez es más complejo. Entonces, vámonos a la 14. Aquí vemos un caso práctico, perdón, en nuestra labor de ciberseguridad es el análisis de un sistema comprometido. El escenario que les pongo aquí es el de una empresa que detecta actividad sospechosa en uno de sus servidores críticos. Y luego resulta que hay indicios claros de exfiltración de datos y de persistencia de acceso no autorizado. Entonces es importante señalar aquí que el servidor permanece en línea para evitar alertar al atacante. Esto condiciona obviamente la estrategia de respuesta. Y para abordar este tipo de incidentes hay que seguir una metodología rigurosa y esencial. Primero, la adquisición de la RAM antes que cualquier otra cosa en la vida. La memoria RAM, como ya se los he dicho en varias ocasiones, puede contener información crítica sobre procesos activos, conexiones de red, credenciales en uso. Y esto es fundamental capturarla antes de que se pierda al reiniciar o al apagar el sistema. Luego entonces viene una creación de imágenes forenses del sistema mientras continúa operando. No queremos alertar al intruso. Entonces realizamos copias exactas de los discos y sistemas de archivos para preservar la evidencia digital y esto asegura la integridad de la cadena de custodia, ¿ok? Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues monitorizar y capturar el tráfico de red en tiempo real. ¿Para qué hago esto? Bueno, lo hago para identificar comunicaciones sospechosas, posibles canales de exfiltración y conexiones con servidores de comando y control. Y después de eso, tengo que hacer un análisis preliminar para identificar riesgos inmediatos. Se realiza una revisión así para detectar amenazas activas que puedan poner en peligro otros sistemas o la continuidad del negocio. Un análisis exhaustivo en laboratorio, ese sería el siguiente paso, con sistemas aislados. Entonces,
trasladamos todas esas imágenes y a la memoria capturada en un entorno controlado que no tenga conexión externa, donde nosotros vamos a realizar el análisis profundo sin riesgo de que se propague el ataque. Ahora bien, em, ¿qué sucedió aquí? Durante este análisis se identificaron ciertos elementos importantes, por ejemplo, procesos ocultos en la memoria que no eran visibles a través de herramientas convencionales. Se encontraron modificaciones sospechosas en archivos de sistema, indicando manipulación por parte del atacante, conexiones de red no autorizadas hacia servidores externos, y esto nos dio la pauta de la comunicación con el atacante y de la exfiltración de información. Luego, un script de inicio modificado para garantizar la persistencia del acceso incluso tras reinicios, o sea, vean que ya habían puesto, esto era una APT. Evidencia de exfiltración de datos cifrados. Esto confirmó la fuga de información sensible. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Esta investigación nos permitió darnos cuenta del vector de ataque inicial, que desgraciadamente fue una vulnerabilidad no parchada, no lo van a creer. Entonces, también se determinó el alcance de la intrusión, los datos que fueron comprometidos y obviamente pues ya con base en ello se pudo hacer una remediación y bueno, fortalecer toda la infraestructura afectada. Esta metodología así tan pequeñita que les acabo de explicar y todos los hallazgos obtenidos son el resultado de las mejores prácticas en respuesta a incidentes y análisis forense digital, que para ustedes van a ser las competencias esenciales para su desarrollo profesional. Entonces, vámonos a la última diapositiva ya para dejarlos ir, porque ya son casi las 8 de la noche. Espero que les haya servido la guía que les mandé. Y bueno, pues básicamente hemos llegado al final y esta pirámide que observan representa un camino de desarrollo que es su maestría, que la verdad es que yo estoy muy contenta de que terminen y cuando se vayan a titular, por lo menos me manden un correo. Su práctica, que es hacer todo esto en escenarios, ya les dije, Digital Corpora, hay que practicar y practicar y practicar, ver herramientas, descargarlas, usarlas 7 días, si no te sirve, desecharlas, si te sirve, a lo mejor hay unas que son muy caras, otras no tanto, hay que ver qué nos sirve y qué cosa podemos sustituir con otra herramienta, o a lo mejor encontramos algo que pudiera ahorrarnos mucho trabajo. Conocimiento técnico, aquí obviamente como ya se los dije hace rato, hay que tener conocimientos en todas las áreas porque no podemos hacer una detección de incidentes si no tenemos claro todo, ¿no? No digo que seamos especialistas, pero si no lo conocemos, pues estamos perdidos. Entonces, hasta abajo, los fundamentos que son esos conocimientos, ¿no? Que nos van a dar solidez. El análisis exige muchos conocimientos técnicos como un enfoque metódico y riguroso. Es importante darnos cuenta que aunque las herramientas son súper valiosas y nos van a ayudar, a veces en ausencia de conocimientos, las herramientas nos pueden hacer, pues, ¿cómo diré? Un favor de ayudarnos, pero no podemos quedarnos con eso porque allá afuera hay un mundo muy peligroso que rápidamente nos va a poner el pie. Entonces hay que mantener la integridad de la evidencia, formular las preguntas correctas entre los hallazgos, contextualizar los artefactos dentro de una narrativa mucho más amplia, adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio, comunicar los hallazgos técnicos de manera clara y efectiva. Entonces, bueno, eso sería todo por esta clase. No sé si quieran hacerme alguna pregunta, aclaración, carta bomba o algo así. Yo solamente acotar algo pequeño. Me voy a tomar un minuto, espero que máximo dos. Este tema que usted estaba indicando del pensamiento lateral, inclusive hasta tener visión holística, es decir, conocer por lo menos un poco de todo es importantísimo. Más allá de que nos vayamos a dedicar o no a este tema específico que es que es el análisis forense.
pero sí es importantísimo por lo menos entender, tener un entendimiento completo de la tecnología, de los sistemas, del hardware, del software. Por ejemplo, en mi caso particular, yo detesto la programación, a mí no me gusta, yo o sea, tuve que forzarme a aprender lo que me enseñaron en la universidad. De hecho, en el colegio tuve la oportunidad de aprender lenguajes súper, súper antiguos que ya actualmente, bueno, desde hace ya 2 décadas que no existen, pero aún recuerdo la estructura de programación lineal, y bueno, y yo estuve en esa transición del cambio de paradigma, entiendo los viejos sistemas de base de datos, los nuevos. Imagínense que conozco desde el DOS 6.22, pasé por Windows 3.1, Windows 95 y tantos sistemas operativos y versiones que han pasado. Entonces, resulta que eso me ayudó bastante. Ya el hecho de que de pronto no soy experto en software, no soy experto en base de datos, pero tengo un conocimiento amplio de la tecnología. Entonces resulta que a mí hace 3 años exactamente me llaman en una compañía a restaurar data, eh, porque esta compañía había sufrido un ataque, se habían comprometido varios servidores. Bueno, entonces a mí me llamaron estrictamente para un punto que fue restaurar información. ¿Verdad? Y en ese proceso de restaurar información nos demoramos un mes en restaurarla, porque justamente uno de los servidores que habían sido comprometidos era el servidor de respaldos. Lo habían encriptado. Afortunadamente la compañía sí tenía respaldos en tapes. Tocó recatalogar todos los tapes. Sin embargo, me dicen, al mismo tiempo que estábamos restaurando la data, me dicen, bueno, este es el inventario de servidores comprometidos. Por favor, haz una copia porque vamos a mandar a hacer análisis forense. Todavía recuerdo que eran 7 servidores los que se habían comprometido. Sin embargo, en la restauración de la información y en la reconstrucción de los servidores, eh, para mí fue facilísimo, inclusive antes de que llegue el resultado del análisis forense, identificar por dónde había entrado el ataque. Ya, de hecho, obviamente que el informe vino más detallado, vino el tipo de ransomware, el tipo de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta visión holística a mí me permitió identificar exactamente por cuál servidor entró el ataque y por qué motivo se dio. Entonces resulta que cuando me tocó ya reconstruir los servidores, había un servidor que estaba publicado en DMZ, que tenía la base de datos dentro del mismo servidor, y el servidor tenía una conexión débil con la base de datos, o sea, una contraseña débil, ¿verdad? Y lo hacían a través de un string de conexión en texto plano, ni siquiera había una encriptación de la clave. Entonces, eso a mí me permitió identificar, y en esa época yo le había dicho a quien me contrató, el ataque entró por aquí, esta es la debilidad que ustedes tienen. Ya, y vas a ver que el resultado del análisis forense te va a indicar esto. Y efectivamente, y por eso me encuentro trabajando actualmente en esta compañía, ¿no? Porque inclusive de Abastible, que es una empresa chilena que es la dueña de la compañía donde yo trabajo, decían efectivamente, o sea, el análisis forense indicó y acertaste en el tema, porque efectivamente por ahí había entrado el ataque. Entonces, lo que la doctora decía del tema de las preguntas es importantísimo, más allá del conocimiento técnico, la visión holística, las preguntas que vas a hacer, inclusive en ciertos momentos te va a tocar reconstruir. Justamente cuando empieces el tema de la reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Ahí vas a entender muchísimas cosas que probablemente te ayuden a entender cosas que muy probablemente sean difíciles de demostrar o de recopilar, ¿verdad? Entonces, en una reconstrucción de hechos, que prácticamente eso fue lo que me tocó hacer a mí, en restaurando los servidores, restaurando la información, todo el ambiente productivo, el ambiente no productivo fue eliminado. O sea, primero lo bloquearon, no se eliminó directamente, se tuvo que reconstruir desde cero
porque justamente había el riesgo, había el temor de que se haya dejado algún ataque de día cero dentro de algún servidor. Entonces, ambos ambientes, primero el no productivo fue bloqueado, fue apagado y no se volvió a encender nunca más, y con el tiempo se dio de baja y se volvió a reconstruir desde cero. Y lo mismo fue sucediendo con el ambiente productivo. Ya para eso yo estaba trabajando aquí, ya me contrataron y yo lo que dije es, el ambiente productivo tenemos que reconstruirlo desde cero, porque no sabemos si existió algún ataque de día cero dentro de los servidores. En aquella época también el área de seguridad informática era adscrita, estaba dentro de TI, actualmente se segregaron. En esa época la compañía tenía una postura de seguridad bastante débil, o sea, no había organización de servidores, de bases de datos. El firewall tenía como 1200 reglas porque en aquella época un permiso nuevo era una regla nueva, no entendían bien cómo deberían de funcionar los sistemas. O sea, el más grave error, publicar un servidor hacia Internet con la base de datos dentro del mismo servidor. Entonces, todos esos temas, aunque no conozcas a profundidad, no soy especialista, como vuelvo a repetir, en desarrollo, pero eso me ha permitido a lo largo de mi carrera, por ejemplo, detectar temas que para otras personas de tecnología pudieran ser un ataque. A mí me ha permitido identificar que no es un ataque, que simplemente fue un tema que luego de un pase a producción se dio un proceso no adecuado en el reciclaje de la memoria por parte del aplicativo, o en la mejora que se implementó no hubo un reciclaje adecuado de la memoria, y eso te está haciendo consumir toda la memoria del servidor en cuestión de 24 o 48 horas. Entonces, esa visión holística y eso de conocer por lo menos cómo funciona cada cosa, aunque no seas un experto en el sistema operativo, en la base de datos, en el desarrollo, ¿verdad? En el software o en el hardware, por lo menos tener un criterio técnico, una base técnica importante. Imagínate, cuando yo llegué aquí el firewall estaba abierto a todo el mundo, o sea, cualquiera podía hacer, podía, a- eh, diríamos que escanear nuestras IPs públicas, etcétera. Entonces, cuando yo llegué aquí vi un montón de cosas que no resistían los, los, diríamos, lo más elemental en seguridad. O sea, a mí no me consume todo el mundo mis programas, mis aplicaciones, porque yo tengo que tenerlas publicadas a todo el mundo. Debería de tener una restricción, debería de restringir mi firewall. Si mi alcance, el alcance de mi negocio es dentro del Ecuador, yo solo debería de tenerlo abierto al Ecuador y no a otros países, o como máximo a Chile, que es nuestra empresa madre, y se acabó. Pero bueno, eso es lo que yo quería aportar de mi parte, ¿no? Esa experiencia que nos tocó aquí pasar. Encriptaron servidores de base de datos, file server, los servidores más importantes. Imagínate que encriptaron el mismo servidor de respaldo. Ya, sin embargo, debido a que se pudo recuperar toda la información, fue gracias a que afortunadamente la compañía tenía respaldos en tapes. O sea, ahí otro mensaje, ¿no? Para todos aquellos que ya estamos mandando respaldos a la nube, y por más que tengas en la nube respaldos encriptados y respaldos inmutables, lo importante es tener siempre una copia desconectada en cinta. La cinta sigue siendo confiable. Y si no, seguir estas normas, las metodologías de respaldo 32100 que ahora es, ¿no? Entonces, Ujú. es importante todo esto y seguir obviamente los procedimientos que también la doctora acaba de indicar, porque muy probablemente en una investigación forense nosotros hagamos una conclusión equivocada sin haber entendido el contexto y, como ella ya lo indicaba, sin hacer las preguntas adecuadas. Ya nuestra conclusión podría estar equivocada, o podríamos estar emitiendo un informe que lamentablemente pueda perjudicar a alguien, ¿no? Entonces es importantísimo ahí tener mucho cuidado porque la línea es muy fina, ¿no? Y tenemos una responsabilidad.
tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir, ¿no? Que es la responsabilidad con la verdad. Entonces, todo eso que acaba de decir Max es más que cierto. Yo también empecé a programar hace muchísimos años, empecé a programar en Lisp, en COBOL, en Fortran, en Pascal, y las cosas han cambiado mucho, ¿no? Yo tampoco, como tú, no programo, sé programar, sé programar en Java, sé programar en Python, pero no lo hago de manera regular por mi trabajo, ¿no? Pero es importante que conozcamos las secuencias, aunque no dominemos el lenguaje como para que nos pongamos a hacer un programa, pero que sí de pronto podamos leer un código y entender lo que está sucediendo en ese código. Entonces, no se trata de que nos volvamos especialistas en todo, porque es imposible, pero sí, como dice su compañero, que tengamos ese bagaje cultural, que tengamos esa información detrás, que podamos leer lo que está sucediendo en la red, que podamos entender qué está sucediendo detrás de ese archivo, que podamos entender los metadatos, que podamos entenderlo todo. ¿Por qué? Porque si no, estamos perdidos. Claro que nosotros no lo vamos a hacer todo porque en un trabajo forense hay muchas personas involucradas y cada quien hace una parte, pero tenemos que ser capaces de entender lo que está sucediendo en todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Max, porque la verdad es que tu aportación fue muy valiosa, sobre todo en el marco de la experiencia, ver cómo todo esto es así, ¿no? Es de esta manera, se lleva con base en experiencia, en metodología y en intuición, ¿no? También hacernos esas preguntas correctas. Pues muchas gracias, son las 8:12, les agradezco mucho su tiempo y los veo el próximo lunes. No sé si haya alguna otra duda, queja, comentario. Andrés, Alejandro, Héctor. No hay dudas, profesora, pero muchísimas No, gracias señora. gracias por la clase. Muchas gracias, Muy profesora. Muy Muchas interesante. gracias. Feliz noche. feliz noche. ¿Todos descargaron las guías? Gracias, feliz. Descarga. Señora. Gracias. Ok, bye. Bueno, Gracias, buenas noches a hasta luego. todos. Chao. Feliz Chao. noche. Gracias. Luego, hasta el próximo lunes. Bye, bye. Tenemos una sesión de